Muy muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Este webinar de la serie para la atención de los riesgos psicosociales, el webinar 4. Nos da mucho gusto tenerlos hoy aquí, en este viernes que ya se siente casi cercano a Semana Santa. Mi nombre es Dolores Correa y soy la directora de Simplenom 035 y me da mucho gusto ser su anfitriona el día de hoy para que juntos podamos ir de la mano revisando este tema. Estos 4 webinars que hoy completamos esta secuencia y que seguramente programaremos en breve, los hemos planeado exactamente porque nos hemos dado cuenta que en muchos casos, una vez que llegamos a la identificación de los niveles de riesgo en los dominios, existe esa confusión de poder profundizar más y entender de qué manera podemos disminuirlos. Vamos a estar trabajando, como ustedes saben, con una parte de exposición y al final vamos a atender todas sus preguntas, comentarios, lo que nos quieran compartir. Eso es muy importante. En estos webinars nos hemos encontrado muchas empresas que ya están en esta etapa, entonces también si algo están haciendo al respecto, compártanlo para que lo podamos leer y sea inspirador para todos los demás. Pues sin más tiempo que retardemos el inicio, les quiero presentar a nuestro facilitador, a nuestro especialista, el maestro Pablo César Flores, que yo creo que por varios de ustedes ya es conocido. Él es realmente un experto en el tema de la NOM 035 porque ha ayudado a muchas empresas en su aplicación a lo largo del territorio nacional, de empresas de todos los sectores, de todos los tamaños. Él dirige nuestra área de capacitación y consultoría en el grupo. También es colaborador externo a la Organización Internacional del Trabajo. Es Train the Trainers para el estándar de competencia SOLVE, de esta metodología que nos ayuda tanto para la NOM 035. Y bueno, ha sido incluso instructor de inspectores en la NOM 035 a estos inspectores de la Secretaría del Trabajo. Así que Pablo, pues nuestro último webinar de la semana. Sí, correcto, Lolita, ya estamos cerrando semana y esta saga de 4 webinars de especialización técnica en riesgos psicosociales. Creo que va a ser muy provechoso lo que vamos a compartir hoy. Muy bien, estoy atenta. Cualquier pregunta, no dejen de escribirla en el chat, colaboración, aportación, queja, sugerencia y estamos atentos. Nos vemos al final. Claro que sí, Lolita, gracias. Y gracias también a todos los que ya están conectados acá en el webinar del día de hoy, en viernes. Vamos a charlar de 2 de los dominios o de los riesgos psicosociales que maneja la norma 035. Como bien saben y como ya nos anticipaba nuestra compañera Lolita, pues estamos en los webinars de especialización, en estos webinars donde lo que se trata es que una vez que las empresas ya hicieron sus diagnósticos, tengan un rumbo de cómo ir atendiendo lo que los trabajadores les han comenzado a comentar a través de esos cuestionarios. Así es de que en el webinar de hoy vamos a hablar primero de las definiciones, cómo podríamos identificar el dominio llamado reconocimiento del desempeño. Y luego el segundo dominio que vamos a analizar en este webinar es el llamado violencia laboral, que es un dominio también muy comentado dentro de las empresas y de los trabajadores. Cuando ya hayamos visto las definiciones de la norma y las definiciones ampliadas, vamos a compartir con ustedes la ruta para un análisis detallado de estos dominios y cómo es que la misma norma nos va guiando para que podamos hacer este análisis detallado. Y por último, la tercera sección del webinar del día de hoy que tenemos preparado es compartirles los principales problemas que se han identificado en las muchas empresas que hemos podido acompañar en la implementación de la norma y también las acciones de control que para estos 2 dominios han resultado eficientes desde la experiencia de esas mismas empresas que lo han implementado. Entonces vamos a dar comienzo partiendo con las definiciones de los 2 dominios. Cierro video y nos vemos de nuevo al momento de las preguntas, de las dudas o de las aportaciones. Si ustedes tienen experiencias valiosas respecto a lo que vamos a compartir
el día de hoy. Tenemos el primero de los dominios, reconocimiento del desempeño. De hecho, este es uno de los dominios enfocado al entorno organizacional favorable. Más que un riesgo psicosocial, este dominio está pensado dentro del entorno organizacional favorable. La norma nos dice que es este acto de distinguir a los colaboradores que se esfuerzan de manera sobresaliente, tanto con sus conductas como con sus logros, y comenzarlos a reconocer ese desempeño, ese logro de objetivos que tienen para la empresa, esa distinción que podemos hacer a unos colaboradores por lo que se esfuerzan. Ahora, ¿qué tipos y qué formas de reconocimientos podemos encontrar de manera general en prácticamente todas las organizaciones? Se podrán aplicar estos tipos y formas. Tenemos los reconocimientos tangibles, aquellos que se pueden tocar, que se pueden ver, que se pueden sentir, y hay de los monetarios y de los no monetarios. Son muy atractivos y luego muy solicitados los tangibles monetarios porque hablan de compensación, de una aportación económica, de algún bono. Y los trabajadores, bueno, suelen valorar mucho estos tipos de reconocimientos, pero no son los únicos ni necesariamente los más eficientes. También están los reconocimientos tangibles y los no monetarios, aquellos donde el trabajador puede disfrutar de eso que se le está entregando, no en efectivo, no en dinero. Ahí vienen algunos ejemplos como obsequios o diplomas y reconocimientos que ellos reciben. Luego tener algún día de descanso con goce de sueldo adicional a sus vacaciones, reuniones, desayunos, comidas. También estos son muy, muy efectivos para los trabajadores. Tenemos luego, en consecuencia, los intangibles, es la contraparte de este tipo de reconocimiento, los intangibles. Estos son los que son más rápidos, más casuales, como las felicitaciones verbales o cuando les damos un sentido, agradecimiento, cuando les reconocemos con una señal, con un guiño, cuando les hacemos saber que estamos de acuerdo y sobre todo contentos con el desempeño que están demostrando. Bueno, además tenemos dentro de las formas el reconocimiento que es muy estructurado, que está muy establecido en la empresa, el reconocimiento formal. Es cuando la empresa lo tiene muy claro y los trabajadores saben qué tipo de reconocimiento pueden aspirar bajo ciertas condiciones y todos lo pueden recibir por igual siempre y cuando cumplan lo que está establecido. Hay reconocimientos por la antigüedad de la empresa, por cuando obtienen un desempeño sobresaliente de acuerdo a la evaluación que se tenga ya establecida, e incluso hay empresas que tienen sistemas de reconocimiento y compensación por productividad, que va a ser esta parte cuando depende de que alcancen los indicadores y esto va a permitir que obtengan tal o cual tipo de reconocimiento que podría ser tangible o intangible. Y también están los reconocimientos informales. Los informales que tienen que ver o están muy relacionados con esta parte de los intangibles en ocasiones, pero bueno, también son tangibles algunos informales porque son los que no están normados, no están bajo alguna política, son más espontáneos entre compañeros, entre jefes, con subordinados, en cualquier línea de jerarquía se puede dar luego una personalizada tarjeta de felicitación, mandar un correo de reconocimiento por haber recibido algún esfuerzo o trabajo, o aprovechar las reuniones que se tengan en el tema laboral para públicamente felicitar o reconocer a quien lo está haciendo de manera correcta. De hecho, ahí viene otra variante de los tipos y formas de reconocimientos, que algunos de ellos son públicos, que son para reconocer frente a otros e inspirar a otros hacia un buen desempeño, pero también hay ocasiones donde ameritan que estos reconocimientos sean en privado, que no hagan sentir discriminados a los demás o que no pongan en problema a la persona reconocida. Entonces tenemos estas variantes en tipos y formas de manifestación de los reconocimientos dentro de toda la opción que hay para atender este dominio de la norma 035. Ahora veamos el otro dominio que estamos analizando en este webinar, el llamado violencia laboral, que este sí es uno de los factores de riesgo psicosocial. ¿Y qué nos dice la norma? La norma nos habla de tres tipos o categorías en la violencia laboral. El acoso psicológico es el primero, el hostigamiento y los malos tratos.
Y aquí vienen pues todas estas actitudes y acciones que luego las personas hacemos dentro de las empresas, como el hecho de desacreditar a las otras personas del trabajo, burlarnos de ellos, tenerlos algunos apodos insultantes, abusar de la autoridad que tenemos respecto a otras personas, comenzar a discriminar o a excluir a algunos compañeros o trabajadores de los grupos donde estamos colaborando. Todas estas son manifestaciones de violencia laboral y la norma 035 las tiene contempladas dentro de su contenido. Debemos de ampliar esta parte de la violencia laboral o de ampliar la visión para localizar la violencia laboral, clarificando que sucede en todos los niveles jerárquicos y en todas las direcciones. Cuando se inicia el tema de violencia laboral dentro de las empresas, cuando se inicia a platicar de este tema, es muy fácil que todos volteemos a ver la violencia laboral que ejercen jefes con subordinados, sobre todo por esta parte del abuso de poder jerárquico. Y sí, esto también está presente y debemos de cuidarlo mucho. Sin embargo, cuando comenzamos a analizar con profundidad violencia laboral, nos damos cuenta que también hay violencia que se ejerce de los subordinados hacia los jefes. No hace falta o no es requisito tener autoridad jerárquica para ser violento. También desde el equipo de trabajo se puede ejercer violencia hacia los mandos medios o superiores. Y es así que entonces también vamos a encontrar que hay violencia laboral entre pares, entre iguales, de niveles jerárquicos, de línea cruzada entre el jefe de un área contra los colaboradores de otra o los colaboradores de un grupo de un departamento que interactúan o afectan el trabajo de otros jefes. Entonces la violencia laboral está presente en todas las direcciones y en todos los niveles jerárquicos y con esa mirada debemos de estar conscientes al momento de abordarlo con nuestros trabajadores en la empresa. Ya que vimos las definiciones, tanto de reconocimiento del desempeño como de violencia laboral, ahora vayamos a hacer el análisis que en cada empresa se tendría que replicar respecto a estos dos dominios, suponiendo que alguno de los dos dominios o los dos saliera en su diagnóstico en los niveles muy alto color rojo, alto color naranja o medio color amarillo. Si salió en alguno de estos tres niveles, corresponde realizar el siguiente análisis detallado. Y este análisis detallado lo deben de hacer en el seno del comité de la norma. Y aquí les proponemos la ruta lógica de análisis de los dominios que salen en rojo, naranja o amarillo. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el dominio dentro de la norma. En este caso hablemos del primero del día de hoy, que es reconocimiento del desempeño. Este dominio debemos de ubicar que pertenece o forma parte de las categorías que tiene la norma. En este caso, el dominio pertenece a la categoría entorno organizacional. Les decíamos que este es más que un factor de riesgo psicosocial, es un elemento del entorno organizacional. Bueno, ya diferenciamos que no es un riesgo, que es un elemento. Y luego corresponde en esta ruta lógica que identifiquemos las dimensiones que incluye este mismo dominio. Y la norma nos avisa que hay dos dimensiones. El primero llamado escasa o nula retroalimentación del desempeño y el segundo escaso o nulo reconocimiento y compensación. Miren, aquí ya vemos una diferencia. Si este dominio me salió en algún color rojo, naranja o amarillo, puede ser que solo sea por alguna de estas dos dimensiones. Quizás los trabajadores están comentando que no reciben retroalimentación, aunque sí haya reconocimiento o viceversa. Entonces ya me ayuda a ir identificando la opinión de los trabajadores. Pero para todavía ser más puntual en interpretar lo que los trabajadores están comentando, en mi ruta lógica de análisis debo de ir ahora a leer los ítems para cada una de las dimensiones y la norma también me va a indicar cuáles son. En este caso, la primera dimensión tiene 2 ítems o reactivos y la segunda dimensión tiene 4. Y si los leemos, podríamos identificar en cuál de ellos los trabajadores estuvieron opinando con mayor frecuencia en sentido negativo. Por ejemplo, el reactivo 47 de la primera dimensión dice que si me informan sobre lo que hago bien en mi trabajo, si ellos respondieran que nunca se les informa al respecto, ahí estarían diciendo una necesidad que tienen.
Bueno, pero para saber cuáles reactivos tomar en cuenta al momento de tener que ir a opinar, a preguntar la opinión de los trabajadores, también debemos de encontrar su mayor frecuencia en cuanto al sentido positivo o negativo del reactivo. Entonces sabemos que todos los reactivos de los cuestionarios diagnósticos, los trabajadores los debieron responder en una escala de 5 posibles valores, que es desde siempre hasta nunca, pasando por casi siempre, algunas veces y casi nunca. En la medida en que respondan más hacia siempre o hacia nunca, su opinión sería positiva o negativa de ese reactivo. En este ejemplo, decimos que en el reactivo 47, si ellos dijeran que siempre se les informa sobre lo que hace bien en su trabajo, sería una respuesta positiva, que siempre suceda así. Mientras que los que responden que nunca o casi nunca, pues estarían quejando de esa falta de información sobre lo que hace bien en su trabajo. Entonces la norma te va a indicar el sentido de respuesta, si es positivo o negativo, que respondan siempre. En este caso, los 6 reactivos de estas dos dimensiones tienen el mismo sentido de respuesta. Sería negativo si responden nunca. Entonces, suponiendo que el dominio, reconocimiento del desempeño, salió en rojo, naranja o amarillo en tu empresa, ahora vienes y ubicas de estos 6 reactivos cuáles son los que tienen mayor índice de frecuencia de respuesta en el sentido de nunca o casi nunca. Y ahí estaríamos encontrando las cosas que debemos de ir a charlar con los trabajadores para que nos digan cuáles son los problemas que ellos tienen ubicados que provocan esta situación. Entonces tengamos muy claro el sentido positivo o negativo de los reactivos. Vayamos a ver el segundo dominio que tenemos el día de hoy, que dijimos que es la parte de violencia laboral. En este caso, tenemos que la violencia laboral pertenece a la categoría liderazgo y relaciones en el trabajo. La violencia pertenece a esa categoría junto con otros dominios y vemos que tiene solo una dimensión, no tiene más que una sola dimensión llamada tal cual violencia laboral. Bueno, vamos a descubrir los reactivos, vamos a ir a buscar los ítems que corresponden a esta dimensión dentro del cuestionario. Y aquí vemos que es una dimensión que tiene bastantes reactivos, tiene 8 reactivos, es de las que tiene más reactivos y estamos partiendo de la guía de referencia número 3, la que aplica para empresas a partir de 51 trabajadores. Pues de estos 8 reactivos también tendríamos que analizar cuáles son sentido positivo o sentido negativo. Y vemos que solo el primero sería positivo si responden como siempre, porque pregunta que si en mi trabajo puedo expresarme libremente sin interrupciones, y eso sería muy favorable que así sea. Pero los otros tienen un sentido negativo. Recibo críticas constantes a mi persona. Si pongo siempre, es algo que está teniendo problema. Recibo burlas, calumnias, difamaciones, se ignora mi presencia, se manipulan las situaciones de trabajo, se ignoran mis éxitos laborales, pregunta el reactivo 62. Me bloquean o impiden las oportunidades que tengo para obtener ascenso o mejora en mi trabajo. Y el último reactivo, el 64, he presentado actos de violencia en mi centro de trabajo. Si los ha presenciado o no, si son muchos los que ha presenciado o siempre los presencia, también sería algo negativo. Entonces, si ustedes encontraran cuáles son los reactivos en sentido negativo con mayor frecuencia, en caso de que este dominio hubiera salido con un nivel alto de riesgo, estarían ya el comité de la norma sabiendo por dónde comenzar la charla con los trabajadores al momento de ir a buscar juntos los problemas y las soluciones. Entonces tenemos ahí ya un análisis detallado de los dominios partiendo desde las categorías y llegando hasta los ítems. Cuando ya los tienes identificado, ahora sí corresponde ir con los trabajadores a tener reuniones donde ellos les compartamos los resultados y nos digan qué problemas, qué situaciones están provocando este tipo de opiniones en los riesgos psicosociales y luego juntos construir las alternativas de solución. Bueno, pues justamente en este tercer momento del webinar les queremos compartir los principales problemas que los trabajadores han dicho, motivo por el cual estos dominios salen con niveles altos, pero también les queremos compartir ejemplos de acciones o de soluciones que han implementado para salir adelante.
Entonces comencemos con el primer dominio de hoy, reconocimiento del desempeño. Y aquí están ya los principales 5 problemas que los trabajadores manifiestan en las empresas. La ausencia de las metas, de los objetivos, de no saber hacia dónde voy, cuáles son los indicadores que tengo que medir y las metas que tengo que lograr. Esto provoca un sentimiento de no saber exactamente qué estoy haciendo y si lo estoy haciendo bien. También se queja el trabajador de que no hay un desempeño evaluado, de que normalmente es subjetiva la opinión de los jefes y no hay un sistema, un método de evaluación del desempeño. Igualmente, un tercer problema que sale con frecuencia es que no hay reconocimiento o si lo hay, ya muy extemporáneo, fuera de momento, fuera de lugar, como que se regatea al trabajador el hecho de darle el reconocimiento que se merece. El cuarto problema es que luego dicen los trabajadores, opinamos, pero no nos escuchan. Las ideas no se toman en cuenta, a menos de que seas uno de los jefes, pero a los demás no nos dan oportunidad de que nuestras ideas se implementen. Y el quinto error más frecuente que provoca que este dominio salga con nivel alto es que los jefes busquen, y los trabajadores también, maximizar los errores que se llegan a cometer. En lugar de pasar rápido a buscar la solución de los problemas, se detienen mucho en señalar y acentuar quién se equivocó y maximizar esos errores. Y no solo los jefes, sino también entre compañeros de trabajo. Entonces, estos son los 5 problemas más repetitivos en las empresas que provocan esta situación. Ahora vemos los primeros ejemplos de acciones que se han implementado para mejorar este dominio llamado reconocimiento del desempeño. Y el hecho de la práctica de tener pequeños concursos internos o de enviar a los trabajadores algunos concursos o eventos externos donde se anden temas laborales ayuda mucho a elevar el sentimiento de reconocimiento. Vemos hacia la izquierda el ejemplo de una organización que cada año realizó o comienza a realizar el concurso de proyectos de mejora, innovación y uso de nuevas tecnologías. Y previo integra un comité de calidad con los propios colaboradores de la empresa, los equipos se inscriben, presentan sus proyectos y en una ceremonia pública eh, dan los lugares y los motivos por los cuales quedaron allí, entregan reconocimientos y algunos souvenirs o algunos regalos hacia los equipos que han sido beneficiados. Lo mismo hacia la derecha, vemos cómo hay un concurso de mejoras destacadas por lo que se llama el intraemprendimiento, que significa cómo resolver los problemas de una organización desde las ideas de los trabajadores. Pues este tipo de concursos, al momento en que los trabajadores se inscriben, exponen, participan, escuchan las otras historias o los otros ejemplos de empresas muy diferentes a ellos que se dedican a cosas distintas, pero que también están buscando resolver los problemas de manera interna. Este tipo de participaciones donde representas a tu empresa y donde escuchas a otros, también eleva el sentimiento o la sensación de ser un reconocimiento, una persona valiosa para la organización. Otro ejemplo que les compartimos es que las empresas han comenzado a buscar democratizar el reconocimiento, quitarlo de que solamente los jefes son los que pueden reconocer o que solo el reconocimiento de un jefe tiene valor. Y una de las medidas es que la propia norma nos sugiere que tengamos, bueno, no nos sugiere, una obligación es que tengamos el mecanismo de opinión de los trabajadores, un tipo buzón de quejas, un tipo buzón de denuncias, pero también la sugerencia y la buena práctica que hemos visto es que ese mismo buzón se aproveche para que ahora se incluya la posibilidad de que los trabajadores puedan reportar a compañeros que tienen prácticas favorables para el entorno organizacional y que también puedan emitir a través de ese medio reconocimiento por liderazgos positivos que ellos observen en la empresa. Es decir, dejar de que el reconocimiento solo sea de los jefes al personal subordinado. Incluso tenemos este otro ejemplo muy similar a través de una de las secretarías del trabajo justamente que hemos podido acompañar con la implementación de la norma. Crearon todo un lineamiento para el reconocimiento laboral entre compañeros, entre pares, y luego vemos a la derecha ejemplos de ese tipo de reconocimientos con algunos formatos que se han generado
donde ellos se motivan y se inspiran a reconocer en unos y otros las cualidades, las habilidades que observan entre compañeros. Entonces, esta práctica de democratizar el reconocimiento es muy valioso y sobre todo que ya no es solo la responsabilidad del jefe de que los trabajadores se sientan debidamente reconocidos. También tenemos en esta otra lámina el ejemplo de cuando las empresas pueden participar en eventos internacionales para compartir su experiencia, incluso por la propia norma 035, para compartir la experiencia de qué hicieron para resolver los problemas que se encontraban, porque ya hay foros para ello. Bueno, es importante dar oportunidad que a integrantes del comité de la norma o a trabajadores que vivieron la experiencia puedan acudir a platicar y a explicar lo que la empresa ha realizado en esta gestión de la norma y de los riesgos psicosociales. Al hacerlo, también el trabajador recibe un reconocimiento muy importante de manera externa que lo hace sentir arraigado a la empresa. Hay una práctica más que estamos observando ahorita y es una pequeña encuesta que una empresa implementó. Y la encuesta abarca 6 puntos, pero uno de los 6 puntos es que el trabajador puede opinar si está recibiendo o no un trato patronal justo. Y le dicen si sí recibe ese trato patronal justo o si bien a lo mejor un pago de su salario venía incompleto o incorrecto o alguna prestación, permiso que él ya había tramitado a la hora de la hora no se pudo ejercer y se canceló. Entonces también el hecho de atrevernos a preguntar a los trabajadores, a sondear su opinión, más allá del cuestionario de la norma, porque ya con el cuestionario nos dijeron en dado caso que había un problema. Bueno, ahora puede haber unas pequeñas encuestas más periódicas, quizás mensuales, quizás semanales, donde el trabajador vaya opinando y nos ayude rápidamente a alinear sus expectativas con lo que realizamos como empresa. Pues ahí tenemos ejemplos para este tema del reconocimiento del desempeño. Ahora charlemos del segundo dominio del día, violencia laboral. ¿Cuáles son los principales problemas que hemos encontrado con este dominio? Pues en las empresas, lo que mucho opinan los trabajadores y dicen es que luego se permite mucho el ataque entre unos y otros a los temas personales, al hecho de mi situación de vida, que si soy soltero, que si soy casado, que si tengo hijos, que si divorciados, que si estudié, que si está trunco, en fin, a los ataques a la vida privada de la persona que se llega a permitir dentro de las organizaciones, religión, preferencias sexuales, actividades deportivas, gustos musicales, etcétera. También hay una queja de que se utiliza mucho en las empresas las agresiones verbales, donde luego comenzamos a llevarnos entre compañeros y utilizar palabras que nos hacen sentir como en una camaradería más fortalecida, pero en algún momento esas palabras se vuelven o se sienten ya agresivas y se salen de control. Otro problema común de violencia laboral que es un poquito más invisible, pero que ahí está presente, es cuando comenzamos a aislar socialmente a las personas, los empezamos a ignorar, a excluir de los equipos de trabajo, incluso también a no relacionarnos con ellos en lo individual, a discriminar, a poner condiciones o características que impiden que todos tengan acceso a todos los espacios o reuniones. Ese aislamiento social también es una violencia laboral muy frecuente en las empresas. Y el cuarto problema de violencia laboral más frecuente que hemos identificado, tal cual es la violencia física. El golpe, el empujón, el pellizco, la nalgada, la palmada exagerada, jalón de cabellos, de oreja, ese tipo de violencia física que poco a poco va incrementando y que varias personas pueden rápidamente cansarse de estarlo recibiendo. ¿Qué estrategias hemos visto que han utilizado las empresas de manera exitosa para disminuir la violencia laboral en los espacios de trabajo? Pues miren, tenemos esta primera. Hay una organización que al ver el nivel de violencia laboral que se tenía dentro de la empresa y que había 2 personas ya muy afectadas, decidieron apoyarse en este programa llamado Escuelas de Perdón y Reconciliación. Por todo el país hay organización de esta
de este programa de las escuelas de perdón y reconciliación. Y ellos atienden no solo a las personas que tienen violencia laboral, realmente atienden a las personas que han vivido algún evento de violencia y cosas muy fuertes dentro de la vida familiar o dentro de la comunidad o del crimen organizado. Pero descubrieron que si las personas que eran violentadoras o víctimas de violencia en el trabajo acudían a este tipo de talleres de perdón y reconciliación, aprendían las herramientas para comprender que no es necesario ejercer violencia para hacerse valer, o que también no es necesario permitir recibir violencia para hacerse reconocer. Y este tipo de talleres de las escuelas de perdón y reconciliación, pues ha resultado muy favorable para que las personas inmiscuidas en el tema de violencia laboral puedan marcar los límites, tanto dejar de ser violentador como dejar de ser víctima. Otra práctica que les compartimos que fue muy favorable es que en esta organización conmemoran el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que es el 25 de septiembre de cada año. Bien, pues entonces ellos solicitaron que las personas que quisieran dentro de la empresa, sin importar si eran hombres o mujeres, acudieran ese día con alguna prenda de vestir de color naranja, que simboliza justamente este color, la no violencia, la promoción de la no violencia contra las mujeres. De esta manera, en ese día se posiciona el tema en la mente, se logra que las personas hablen de él y comienzan a identificar y poco a poco cambiar las conductas que van violentando en este tema de género. También tenemos la alternativa y la buena práctica de un violentómetro laboral. Este violentómetro que tiene ya algunos años de existir, donde vienen 30 ítems, 30 tipos de violencia laboral, desde los más sencillos hasta los más graves, como por ejemplo tener espacios laborales en dimensiones inequitativas, donde hay personas hacinadas en pequeños lugares y personas con grandes oficinas o grandes espacios, mientras que otros están más amontonados. O también cuando le piden a los trabajadores hacer donativos, pero no de manera voluntaria, sino que prácticamente nada más les avisaron que estaban haciendo un donativo, o hablarle a las personas como si fueran un objeto de la propiedad de alguien, burlarse o poner apodos. Entonces ahí vienen 30 manifestaciones de violencia laboral, desde las más sencillas hasta las más graves, como forzar una relación sexual, atemorizar con objetos o golpear a las personas, amenazar de muerte. Pues este tipo de herramientas como el violentómetro, si en tu empresa salió la necesidad de atender este dominio, sería una herramienta muy rápida que tú la puedes entregar para que los trabajadores identifiquen de esas 30 manifestaciones en cuáles ellos han vivido, cuáles han recibido, cuáles son las que tienen dentro de la empresa. Y en un segundo análisis les pedirías que ahora identifiquen de esas mismas 30 cuáles ellos han ejercido, cuáles manifestaciones ellos han practicado. Y ahí comienza un nivel de conciencia muy profundo, porque no se trata solo de quejarme de que me violentan y exigir que ya no lo hagan. También se trata de identificar qué prácticas violentas yo realizo y comprometerme a dejar de realizarlas. Además, tenemos este otro ejemplo de violencia laboral, que cuando ya se vio necesario atender este tema, bueno, pues se decidió aplicar una encuesta adicional a la de la norma 035, una encuesta específica para violencia laboral para identificar las manifestaciones de violencia más frecuentes, incluso fortalecerla con este violentómetro laboral que estábamos platicando hace un momento. Luego, por parte de la norma 035 misma, nos da la posibilidad de que la violencia laboral sea atendida. ¿A través de qué? Pues a través del mecanismo que comentábamos hace un rato de la captación de la opinión de los trabajadores. Nos dice la norma que una obligación de las empresas es instalar este mecanismo de opinión de los trabajadores y generar un protocolo. Aquí a la izquierda vemos un ejemplo de un protocolo sencillo, una ayuda visual que se les dice a los trabajadores: mira, existe este buzón de opinión de los trabajadores. A la derecha vemos la imagen del buzón que en nuestra plataforma Simple NOM 035 toda empresa puede contratar para que sea el medio por el cual los trabajadores opinen. Ya a la izquierda vemos las instrucciones o la guía básica para que hagan uso del buzón de la norma 035. Pues bien, la norma nos pide que en ese mecanismo, en ese buzón,
haya un espacio para que los trabajadores puedan denunciar los eventos de violencia laboral que ellos observen. Y ya sea que los observen porque los reciban directamente a su persona o porque observan que le sucede a otros colaboradores de la empresa. Y en este buzón debe de haber el espacio para que denuncien esos eventos de violencia personales o a terceros. Y no son anónimos, son denuncias que deben de ser identificando, diciendo la persona quién denuncia. Lo que sí es que el comité de la norma 035 debe de asegurar la confidencialidad de las denuncias para que no vaya a haber represalias contra los trabajadores, pero tampoco puede ser anónimo para que no se vaya a volver simplemente una manera de afectar a terceras personas por denunciarlas. Entonces, ahí está otra alternativa, otra práctica que más que una opción que ha creado alguna empresa, pues es una obligación que nos pide la norma 035 y nosotros los invitamos a que consulten en nuestra página de SimpleNOM el demo que tenemos del buzón de la norma porque quizás les pueda resolver a muchas de las empresas esta alternativa viable para atender y minimizar la violencia laboral que llega a suceder dentro de las organizaciones. Pues con esto concluimos el tema preparado para el webinar del día de hoy. Ya platicamos de las definiciones que tiene la norma y las definiciones ampliadas de reconocimiento del desempeño, donde incluso vimos los tipos, las formas y las manifestaciones del mismo. Y luego platicamos de violencia laboral, descubriendo que sucede en todos los niveles jerárquicos y en todas las direcciones. Después, el segundo tema del webinar de hoy fue la ruta lógica para el análisis detallado de cada uno de los dominios. Y repasamos que los dominios pertenecen a alguna categoría. Debemos de ubicarla para saber si se está hablando de un factor de riesgo psicosocial o de un elemento del entorno organizacional favorable. Y en esa misma ruta lógica, ahora corresponde que veamos del dominio cuáles dimensiones contiene y de cada dimensión cuáles son los ítems del cuestionario que pregunta por ellas. Una vez identificados esos ítems, debemos de saber el sentido de respuesta de cada uno, si es positivo o negativo elegir la respuesta de siempre. Cuando ya sepamos cuáles son el sentido negativo de los ítems, debemos de ubicar los de mayor frecuencia de respuesta en sentido negativo, porque ahí es donde están las opiniones de los trabajadores que nos están alertando. Y es lo que nos va a permitir ir a platicar con ellos para ver el tercer tema que analizamos hoy. Platicar con los trabajadores de las respuestas en sentido negativo que realizaron para que nos digan cuáles son los problemas que identifican que provoca esa opinión y juntos encontrar las alternativas de solución, las acciones de control que se van a implementar para que se disminuya los factores de riesgo psicosocial en la empresa. Pues ya que hicimos el repaso de todo el contenido del webinar del día de hoy, estamos en posibilidad de saber si ya hay las primeras dudas, preguntas o incluso también ejemplos que ustedes quieran compartir. Pero primero vamos a pedirles su participación en un rápido y sencillo sondeo que ya aparece aquí en pantalla. Queremos que nos ayuden a saber en qué nivel van de la implementación de la norma 035 en la empresa para la cual ustedes colaboran. ¿Se encuentran en una organización que todavía no han podido comenzar con la implementación de la norma? ¿Están en una empresa donde al menos ya aplicaron los cuestionarios diagnósticos? O quizás están en el tercer tipo, una empresa que ya llevan al menos la mitad, el 50% de implementación. O también puede ser una empresa del cuarto tipo, donde ustedes saben que ya implementaron al 100% y que están cumpliendo las 11 obligaciones que pide la norma para las empresas. Les pedimos que nos ayuden. Elijan la categoría. Es muy sencillo, solo le dan clic ahí mismo en la pantalla y requerimos que al menos el 80% nos indiquen cómo va la situación de implementación. Todavía nos faltan bastantes de ustedes de opinar. Por favor, denle clic a la opción de respuesta que mejor les queda para la categoría de implementación, el nivel de implementación en el que ya se encuentran en este momento. Y así poder darles mejores respuestas a sus comentarios o a sus preguntas.
Bien, pues creo que estamos en posibilidad de saber si hay alguna cuestión que comenzar a preguntar, a responder dentro de las dudas del chat. ¿Cómo andamos, Lolita? Muy bien, Pablo. Sí tenemos las primeras. Graciela nos pregunta, si es el jefe el que siempre usa groserías y las palmaditas, ¿qué se puede hacer? Si ya se le comentó que no está bien y que es violencia, pero tiene miedo por pero todos tienen miedo por las represalias que se pueden tener. Ok, yo no sé si esta persona que es el jefe forma o no forma parte del comité. Bueno, para empezar, no sé si en la empresa hay un comité de la norma 035. Creo que ahí es el punto medular de todo este tipo de situaciones que es muy frecuente, que quien tenga un poder jerárquico abuse de las prácticas violentas. Entonces, primero que nada, saber si hay un comité donde se puede hablar del tema y él no atacar a la persona, sino hablar del tema de violencia. Por ejemplo, ahí aplicar el violentómetro para que él descubra lo que recibe y lo que ejerce. Y luego, si existe este comité, que sería el punto medular, como les comentaba, desde ahí se parte el darle confianza y seguridad a los trabajadores respecto a la posibilidad de denuncia y confidencialidad de su información. Pero es crucial tener un grupo de personas, no es un área de recursos humanos diciéndole al jefe que deje de violentar, es un comité hablando del tema. Y se parece mucho a lo que nos pregunta Lourdes. Linda tarde, ¿cómo se podría manejar el tema de violencia cuando el que violenta es la máxima autoridad? Buenas tardes, Frecuente Lourdes. parece que es el caso. Sí, es frecuente y este tipo de herramientas, el violentómetro, insisto, ayuda muchísimo cuando él puede leer, no alguien se lo dice, él puede leer y puede comenzar a identificar, pero cuando sí cobijamos el tema de la violencia laboral desde la opinión de todos, no desde el ataque a algunos solos, porque miren, es muy fácil, les decía yo ahorita hace rato, que cuando hablas de violencia laboral, todos volteamos a ver a los jefes o al jefe. Y entonces, inevitablemente le vamos a encontrar actos de violencia, aunque no sea el más violento del mundo. Los vamos a encontrar porque casi todos usamos algún momento la violencia como un mecanismo de interacción. Pero cuando ayudas a entender a los trabajadores que también ellos ejercen violencia a su nivel, vas a suavizar, no a justificar al jefe, pero vas a suavizar lo estricto de la opinión y ya no van a esperar que el jefe cambie, sino que vamos a comenzar a cambiar todos y cada uno de ellos. Pero yo lo que quisiera puntualizar es, más que sí es muy frecuente la violencia del jefe hacia los subordinados, lo que es muy frecuente es que solo busquemos la violencia en los jefes. Comencemos a voltearnos a ver y descubramos que todos la ejercemos y entonces vamos a tener la posibilidad que también el jefe quiera cambiar. Muchas gracias, Pablo. Ana Martínez nos dice, buen día, tengo una pregunta. En mi lugar de trabajo existe un protocolo para prevención del COVID-19. En este enmarca las salidas fuera de la ciudad, estado, país, etcétera, en el cual el trabajador debe informar para poder aislar y evitar contagios. Si se le niega el permiso a un colaborador, aún el colaborador pidiendo vacaciones y avisando con anticipación, se le niega con justificación de que tiene mucho trabajo y que no puede irse, entra como violencia laboral y en este caso, ¿qué se puede hacer? Ok, esta parte decíamos que más que la propia violencia laboral es el cumplimiento a sus derechos y prestaciones. El caso de las vacaciones en específico sabemos que deben de ser acordadas por ambas partes, no es impositivo por una o por la otra parte. Y segundo, hay un periodo hasta de 6 meses máximo para poder ejercer las vacaciones. Entonces puede ser que yo al año de antigüedad programo mis vacaciones, sucede esta eventualidad de que llega más trabajo y no es posible que la persona se retire o parece no ser posible, bueno, hay un periodo máximo de 6 meses, no me lo pueden alargar más de 6 meses. Y en caso de que aún así, en contra de mi voluntad, quisieran hacerlo, es cuando puedo acudir con las autoridades, pero sí es un tema a negociar. Y no me quedó muy claro, si nos puedes aclarar, Ana Martínez, porque algo más nos decía el protocolo de prevención del Sí, COVID-19. yo comprendí que quieren que las personas no salgan de la ciudad, del estado, del país
y si lo hacen, mantenerlos en aislamiento. Y luego viene la liga de que me quiero ir de vacaciones y quizás como voy a salir, en lugar de decirme no porque te vas a contagiar, me dice no te vayas porque tienes mucho trabajo. Correcto. Si es así, Anita, pues perfecto. Muchas gracias, Pablo. Después nos pregunta Jesús Fernando. ¿El Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial están obligados a cumplir la norma? Desde luego que sí, toda organización laboral, todo centro de trabajo de gobierno, obviamente privados, asociaciones civiles, asociaciones religiosas, deportivas, todos estamos obligados en la norma 035 mientras esté el centro de trabajo en territorio nacional. Muy bien, Naixi nos dice, si en mi empresa es de más de 50 personas, ¿podría aplicar solo el cuestionario 3 o es forzoso aplicar todos? En este caso te corresponde aplicar el cuestionario 1 a todo tamaño de empresas, el cuestionario 3 efectivamente porque tienes más de 50 y el cuestionario 5 que debe de acompañar a tu cuestionario 3. Guille Martínez, buen día. ¿Cómo se puede dar seguimiento a un caso de violencia laboral cuando el que lo hace es socio principal de la empresa y a pesar de que se le compartió un violentómetro, no acepta que incurren estos actos, argumentando que él no hace eso y que se tienen testigos que lo hace? Justifica que la persona violentada es débil y por eso no aguanta. Claro, suele pasar con las personalidades fuertes, ¿no? De que, como luego dice el dicho, el león piensa que todos son de su condición. Entonces, bueno, primero que a través del comité de la norma, algo que procede es la canalización a una evaluación psicológica, tanto del violentado, catalogado como persona débil, porque también puede existir la posibilidad de que él necesite fortalecer ciertas cuestiones de autoestima y de seguridad en sí mismo. Pero también atención o evaluación psicológica al violentador para que le ayuden a distinguir lo que sí está dentro de parámetros normales y lo que no está dentro de parámetros normales más allá de su percepción personal. Entonces también ahí viene otra obligación de la norma, tener los mecanismos para la canalización a la valoración psicológica. Muy bien, Meli Rodríguez, ¿qué procede si alguien dentro del comité ha ejercido violencia? Es que va a ser inevitable, de verdad, va a ser inevitable que haya personas totalmente santas que nunca hayan ejercido violencia en su trabajo dentro del comité o no dentro del comité. Lo importante es que como se comienza a hablar del tema, ya se va a poder reconocer y ya podríamos decir, aguas, Pablo, estás en este tema de acoso laboral o según la característica que yo esté utilizando en el comité, estamos violentando, pongámonos de acuerdo, se va a ir hablando, así como se normalizó la violencia en nuestra cultura, se va a ir normalizando la no violencia, pero es un proceso, no porque llega la norma, no porque anunciemos que la violencia existe, no porque incluso apliquemos el violentómetro, se va a resolver de inmediato, es un proceso de cultura. Y si está sucediendo en el comité, es un buen lugar para hablar qué está sucediendo y cómo podemos llegar a acuerdos para solucionarlo. Y repito, dice la norma, una obligación es tener mecanismos para canalizar a las personas que requieran evaluaciones médicas o psicológicas. Y una de las causas que requieren esas evaluaciones, dice la norma, es cuando tienes identificados actos de violencia frecuentes, críticos, y esas personas que están dentro del evento ameritan ese acompañamiento psicológico. Lourdes plantea, ¿sería factible entregar un oficio con firma del comité donde se establezca que ya se advirtió en múltiples ocasiones de sus actos violentos y que lo firme? ¿Eso nos sirve como evidencia de que sí hacemos por lo menos el intento? Sí sirve como evidencia Lourdes, también sirve mucho si dentro de su reglamento interior de trabajo primero insertan el tema de la norma 035, incluido la violencia laboral, y ahí puedan señalar los diferentes tipos de amonestaciones o sanciones que todo trabajador se haría acreedor por violencia laboral o por otras prácticas contrarias a la norma. Y entonces cuando ya es socializado ese nuevo reglamento y firmado por todos, comienza el historial que puede ir acumulando este tipo de sanciones como las que tú comentas, que no sería la primera, no sería la primera recomendada, pero quizás en su caso ya sea el momento de hacerlo. Y Ana Martínez sí nos corrobora un tanto lo que habías dicho, Pablo, si el colaborador pidió vacaciones, pero por el protocolo de COVID avisó que saldría de la ciudad,
ya se la habían autorizado, pero de un momento le cancelaron informándole que tenía mucho trabajo, ¿no? Yo creo Correcto. que por este tema del regreso. Seguramente por el tema de regreso, o quizás la pregunta va diciendo, oigan, es un permiso que incluye un viaje y entonces exigirme que me quede implica cancelar cosas que tienen un valor. Bueno, repito, el tema de las vacaciones es un tema negociado, no es un tema impositivo para ninguna de las partes y siempre y cuando no exceda de 6 meses después de cumplir el año de antigüedad correspondiente, pueden moverse las fechas. Pues Pablo Lourdes te dice excelente, muchas gracias, hasta ahí vamos. Ok, pues entonces a reserva de que ahorita puedan llegar algunas dudas o preguntas adicionales que estaremos al pendiente del chat, también queremos compartirles la alternativa que tenemos para que ustedes adquieran material de apoyo con el webinar del día de hoy. Tenemos la opción de que puedan, además de escuchar el webinar con toda la información y responder a sus preguntas, puedan adquirir cualquiera de los dos paquetes bastante económicos. Miren, el primer paquete por solo 130 pesos recibes la grabación del webinar y un diploma oficial que vas acumulando en tu currículum personal para demostrar que te estás volviendo un experto en los temas de riesgo psicosocial. Y el segundo paquete, que tiene solo un valor de 260 pesos, además de la grabación y del diploma, recibes también las principales diapositivas del día de hoy, así como tu constancia de C3, para que ahora tu empresa sea la que tenga el comprobante de que está invirtiendo en la capacitación del personal clave de la empresa en el tema de la norma 035. Te invito a que pienses si puedes elegir alguno de estos dos paquetes, porque fíjate, además de obtener este material de apoyo valioso para ti, estarías contribuyendo para que podamos seguir invirtiendo en la investigación del tema de los riesgos psicosociales y traerte más webinar, más material, más ejemplos o herramientas que te puedan ayudar. Y adquirir cualquiera de los dos paquetes es bastante sencillo. Solo hay que seguir estas instrucciones que mi compañera te explica. Solamente hay que ingresar a simplenom035.mx/formación, el link está en el chat, y ahí en donde dice solicitar diploma o constancia, dar clic, se abre una caja de texto, ponen su correo y después se va a desplegar todos los webinars, eventos con los que han estado con nosotros, seleccionan lo que fuera de su interés. Se puede pagar con PayPal, transferencia o tarjeta, solicitar factura y en el área de mis compras pueden ir y descargar lo que ustedes hubieran adquirido. El diploma es como lo ven, con el número de agente capacitador y la constancia de S3 con todos los requisitos de ley. Excelente, pues ojalá que sí nos puedan ayudar ustedes a tener más material de apoyo y nosotros a seguir investigando lo relacionado con la norma. Nos dice Claudia Martínez que si en el correo dan la cuenta, dando clic, ahí está la cuenta, inmediatamente pueden pagar, les digo, con PayPal, transferencia o tarjeta. Cuando entran al link, escogen y pueden pagar sin ningún problema. Y también ahorita les mandamos un correo con el link para ir al área de constancias y ahí, si decides transferencia, le das clic y se despliegan los datos bancarios. Hilda nos dice, Hilda González, muchas gracias, como siempre muy interesante y muy claro. Perfecto, Hilda, porque nos interesa que justamente esa claridad nos ayude a todos a avanzar en el cumplimiento de la norma. Y les comparto que además del material de apoyo que pueden adquirir en la misma liga, viene el botón de próximos eventos. Y cuando ustedes ingresan a él, justo lo que se despliega es el calendario de los talleres y del curso de formación que tenemos ya programado para las siguientes fechas, ahora pasando Semana Santa. Y están los talleres donde podemos ir analizando cada una de las obligaciones de la norma que ustedes pueden adquirir o ingresar de acuerdo a la necesidad que tengan. Por ejemplo, no sé si ya sepan cómo integrar el comité y si ya esté activo, si esté realmente conformado como debe de ser y construida su política. Si no es así, aquí hay un taller que ustedes pueden ingresar. Todos los talleres tienen una duración de 3 horas y tienen un costo de solo 430 pesos y tenemos la oportunidad en el taller de desmenuzar por completo la obligación de la que estemos charlando y ayudarles a ustedes a cumplirla de inmediato. Pero también existe la posibilidad de que desearan tomar el curso de formación integral.
Este curso es justamente la suma de 8 talleres. Es un curso que tiene una duración total de 24 horas. Nos estamos viendo 2 veces por semana con una duración de 3 horas en un horario de 11 a 2 hora del centro del país. El próximo va a comenzar el martes 13 de abril y después de ese martes nos vemos ya solamente los días jueves y lunes de cada semana. Pues en este taller de formación integral, cuando ustedes ingresan a ver los detalles del mismo, van a encontrar que justamente en el curso están los 8 talleres donde vamos desde los primeros pasos para asegurarnos que tenemos la comprensión de la norma hasta cada una de las 11 obligaciones de manera descrita y detallada, donde vamos observando, por ejemplo, aquí con la campaña de difusión, cómo es la estructura que debemos de tener para esa misma campaña, el propósito, los medios y el personal que se necesitan, qué información debemos de tener en cuenta para cada una de las actividades que vienen para la norma 035. Este curso de formación integral ha permitido que muchas empresas en esas 4 semanas tengan un alto nivel de cumplimiento de lo que solicita la norma dentro de su organización y así estar seguros que pueden recibir una visita de inspección sin ningún problema porque cuentan con todo lo necesario. Entonces te invitamos a que ingreses a próximos eventos, vas a ver los webinars que se comenzarán a publicar para próximas fechas, temas gratuitos, los talleres de 3 horas, el curso de formación integral. Muy bien, Pablo. Nos dice Claudia, gracias, más tarde pago, excelente expositor. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Y hasta ahí vamos con comentarios. Perfecto. Pues les compartimos que además de esta oferta de eventos formativos gratuitos o con costo según la necesidad de especialización que ustedes tengan, también van a encontrar en esta otra liga con terminación diagonal soluciones, van a encontrar las 2 alternativas que tenemos para ustedes para brindarles consultoría o asesoría con la cual les acompañemos en su empresa para la implementación de la norma. Ahí van a encontrar que están 2 paquetes donde podemos hacerlo todo por ustedes y en 4 semanas tengan las evidencias necesarias del cumplimiento de la norma dentro de su organización. Entonces los invitamos a visitar esta página y en caso de requerir mayor información, ahí encuentran directo las opciones para solicitar una cotización personalizada o el WhatsApp para que un colega de nuestra oficina les pueda atender todas las dudas que ustedes lleguen a tener. Pues listo, Pablo. También ya puse el WhatsApp en el link y pues creo que hasta ahí llegamos. Pablo, solo nos queda agradecerte todo este compartir, que parte no solo del conocimiento, sino de mucha experiencia y eso es lo que creo que enriquece mucho. Muchísimas gracias, que disfrutes tu fin de semana y Gracias, igualmente. que y nos vemos el lunes. Así es, que todos disfruten de muy bonito fin de semana y estamos en contacto para siguientes webinar, talleres o cursos. Me dará mucho gusto conocerles. Guille Martínez nos dice muchas gracias, como siempre, excelente todo. Muchas gracias, Guille. Y obviamente, muchas gracias a ustedes por confiar en nosotros y seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias. Hasta Que estén luego. muy bien.